Ya le he dicho quién aprobó el déficit tarifario y quién aprobó las primas de las renovables. Fue el señor Aznar, usted lo sabe también como yo. Mire, ha dicho algo que me parece muy preocupante. Dice, no es posible valorar el impacto de la reforma de la eléctrica. Me parece terrible que diga eso, porque antes de tomar medidas de ese calado hay que valorarlas. Hay que valorarlas. Y Aster, la patronal cerámica, lo tiene valorado. Se lo he dicho, 28 millones de euros. Y el Ministerio me consta que lo tiene valorado. Muy mal valorado. Su valoración, ¿con cuál de los dos coincide? Porque si me vuelve a decir que no es posible valorar el impacto, me parece que debería de pensarse seguir como conseller. Debería pensárselo muy seriamente. Mire, desde que han entrado las empresas cerámicas, han tenido un impacto negativo de 50 millones de euros entre sus recortes y sus subidas de impuestos, con el tasazo del gas, con la tasa de generación de electricidad, con la pérdida de las ayudas de eficiencia energética. Señores, es el sector principal de la economía castellonense. Si el señor Rajoy y el señor Fabra no tienen dinero para ayudarle, prefieren gastarse en las autopistas o en la compra de Valmor, allá ellos, pero al menos no les perjudiquen, que están creando empleo, que están tirando de las exportaciones.